En las últimas décadas, los informes de incidentes misteriosos en parques nacionales se han vuelto realmente inquietantes. Desapariciones de excursionistas experimentados, apariciones inexplicables de figuras sombrías y extraños fenómenos sonoros plantean la siguiente pregunta: ¿existe un hilo conductor que vincule estos incidentes o cada suceso tiene su propia explicación, única aunque aterradora? El Parque Nacional de Yosemite, el segundo más grande del país y que atrae a unos 5 millones de visitantes al año, no solo hipnotiza por su belleza, sino que también esconde oscuros secretos de los que muchos preferirían no oír hablar. El 17 de julio de 2011, George Pink, de 30 años, fue de excursión a las cataratas Upper Yosemite con el grupo de su iglesia, formado por unas 80 personas. El día prometía estar lleno de alegría, compañerismo y expectativas de aventura, porque Yosemite siempre ha atraído con su majestuosa naturaleza, y caminar por sus senderos ofrece una sensación de verdadera libertad. Pero ese día ocurrió algo que cambió para siempre la vida de su familia, y se convirtió en una de las historias más misteriosas entre los empleados del parque y los aficionados a las actividades al aire libre. George, conocido por su energía, su atención al detalle y su pericia en el senderismo, era el centro de atención. Hablaba de la ruta, compartía consejos e incluso animaba un poco a los participantes menos experimentados. Iba vestido con su estilo habitual: pantalón de chándal gris con rayas blancas, camiseta negra y zapatillas de deporte gris azulado. Y al hombro llevaba una bolsa de tela azul con una pequeña provisión de víveres y algunos objetos personales. Como suele ocurrir con los grupos grandes, la ruta se dividió en varios subgrupos a medida que ascendíamos. Algunos caminaban más despacio, parándose a hacer fotos de las vistas panorámicas, otros a descansar. Quizá fue en este punto cuando George, acostumbrado a saborear cada momento, se quedó un poco rezagado para disfrutar del silencio y la belleza de la naturaleza circundante. Sus compañeros no le dieron mucha importancia al principio, pensando que solo se entretenía mirando a su alrededor o haciendo algunas fotos. A última hora de la tarde, cuando el grupo empezó a recoger para regresar al punto de encuentro, quedó claro que George no estaba entre los que regresaban. Al principio sus amigos pensaron que podría haber decidido quedarse más tiempo, ya que su amor por la naturaleza era bien conocido. Pero los minutos se convirtieron en horas y la ansiedad empezó a crecer. A medida que la luz del día era sustituida por el suave resplandor del crepúsculo, los miembros del grupo se preguntaban cada vez más dónde estaba su compañero. La última vez que se le vio fue en un estrecho sendero cerca de Upper Falls, donde, según los testigos, caminaba tranquilamente, con la mochila al hombro y escudriñando su entorno. Nadie le vio entrar en ninguna parte peligrosa del sendero, y ningún testigo presencial informó de ningún fenómeno anómalo o extraño en ese momento. Todo parecía indicar que George simplemente se había quedado rezagado durante un rato, pero al oscurecer su ausencia se convirtió en motivo de grave preocupación. Al caer la noche, la familia y los miembros restantes del grupo denunciaron inmediatamente la desaparición de George a los servicios de emergencia. Pronto se enviaron al lugar más de 100 personas, helicópteros, perros de búsqueda y equipos especializados entrenados para trabajar en el difícil terreno montañoso de Yosemite. Bajo un cielo despejado, los buscadores inspeccionaron cuidadosamente todo el sendero, utilizando tecnología de vanguardia y entrevistando cuidadosamente a todos los miembros que pudieran haber notado algo. A pesar del tiempo despejado y del movimiento activo de los excursionistas, la inspección minuciosa del sendero no arrojó ningún resultado. No se encontraron huellas, ni rastros de efectos personales, ni ninguna otra pista, salvo lo que ya se sabía: una descripción de George con su ropa característica y su bolsa azul.
Esta desaparición sin rastro dejó atónitos incluso a los guardas forestales más experimentados, ya que en un día tan ajetreado, en el que había muchos testigos, nadie podía explicar exactamente cómo un hombre lleno de vida y energía podía haberse esfumado sin más en el vasto espacio del parque. Una vez concluidas las primeras etapas de la búsqueda, surgieron muchas preguntas y la situación dio lugar a diversas hipótesis. Para la familia de George Pink, su desaparición se ha convertido en una auténtica tragedia. Los parientes no pueden creer que un hombre tan enérgico, alegre y experimentado haya podido desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí solo interrogantes. Los momentos de espera, en los que la ansiedad crecía a cada hora, se convirtieron en noches llenas de insomnio y esperanzas constantes de un milagro. Joel Thomassin fue un hombre para quien la naturaleza salvaje se convirtió no solo en un lugar donde relajarse, sino en una verdadera fuente de inspiración y fortaleza. Nacido y criado en Denner, desde muy pequeño le encantaba pasar tiempo al aire libre, explorando montañas, bosques y masas de agua. Su pasión por la aventura le llevó a realizar numerosas acampadas y expediciones, durante las cuales siempre demostró un alto nivel de forma física y destreza con el equipo. Para sus amigos y familiares, Joel era la personificación de la independencia y el valor, un hombre capaz de conquistar sin ayuda los rincones más inaccesibles de la naturaleza. Su aspecto era memorable, un hombre de 1,70 de estatura, unos 177 metros de metro, y pelo castaño, que siempre llevaba una mochila gris amarillenta, un saco de dormir verde, una hamaca verde azulada e incluso un kayak hinchable rojo, objetos que se convirtieron en su tarjeta de visita a ojos de la gente afín. Estos accesorios no solo señalaban su compromiso con un estilo de vida activo, sino que también simbolizaban su preparación para cualquier eventualidad que pudiera surgir en el camino. El 6 de septiembre, Joel decidió recorrer una ruta que no era nueva para él, pero que al mismo tiempo tenía un valor especial, desde el embalse de Hetch Hetchy hasta el lago Eleanor. Esta ruta, de unas 9 millas, unos 14 kilómetros de longitud, le llevó por zonas poco exploradas y remotas del Parque Nacional, donde la naturaleza dictaba sus normas y la presencia humana era mínima. Antes de partir, Joel había dejado a su familia una descripción detallada de su ruta, anotando los puntos de referencia clave, los lugares de descanso e incluso una hora estimada de regreso. Confiaba en su preparación y sabía que su experiencia le permitiría hacer frente a cualquier eventualidad, ya fuera un cambio repentino del tiempo, un terreno difícil o encuentros inesperados con la fauna. La ruta de Hetch Hetchy era famosa por su belleza, pero también por su dureza. Aquí se podía ver la fuerza de las corrientes de agua, el sonido del viento caminando entre las rocas y, por supuesto, el asombroso paisaje creado por la naturaleza a lo largo de los siglos. Para Joel, no se trataba solo de un viaje, sino de una oportunidad para ponerse a prueba, demostrar sus habilidades y, tal vez, encontrar nuevas ideas para futuras expediciones. Aquel fatídico día, todo empezó como de costumbre. Joel se puso en marcha, con la confianza que dan los años de experiencia y las numerosas excursiones. Su dispositivo móvil, configurado para transmitir coordenadas periódicamente, emitió una última señal cerca de una parte remota de la ruta. La conexión se cortó de repente y no se recibió ninguna señal suya durante las horas siguientes. Su familia, que recibió el aviso de que se había perdido la comunicación, denunció inmediatamente su desaparición. El suceso conmocionó a todos los que conocían a Joel. ¿Cómo podía desaparecer un hombre tan experimentado y entrenado en unas condiciones que parecía controlar a la perfección? Las preguntas se multiplicaron. ¿Dónde podía estar? ¿Qué podía haber impedido su regreso?
¿Y por qué ni siquiera su itinerario, cuidadosamente elaborado, daba pistas sobre sus próximos pasos? Inmediatamente después de que se denunciara la desaparición de Joel, se puso en marcha una operación de búsqueda masiva. Participaron docenas de guardabosques experimentados, rescatadores, perros de servicio y helicópteros. La operación se llevó a cabo en un terreno difícil y con un tiempo cambiante, lo que dificultó especialmente la búsqueda. Los rescatadores inspeccionaron minuciosamente todas las partes de la ruta propuesta, despejaron senderos, buscaron huellas en el suelo, comprobaron las orillas de las masas de agua e incluso analizaron imágenes aéreas desde helicópteros. Un hecho interesante y a la vez misterioso fue que el examen minucioso del sendero no reveló el menor rastro de la presencia de Joel, ni huellas, ni objetos personales que pudieran servir de pistas, solo los objetos descritos en su solicitud: una mochila amarillo-gris, un saco de dormir verde, una hamaca azul-verde y un kayak hinchable rojo. Estos objetos suelen acompañar a una persona durante una excursión, pero no se han encontrado en el lugar de la desaparición. Los familiares y amigos de Joel, mientras observaban el avance de la búsqueda, sentían una mezcla de consternación y desconcierto. ¿Cómo pudo desaparecer un hombre que había dejado un relato detallado de su viaje? ¿Y cómo pudo tragárselo la naturaleza sin dejar rastro? Estas preguntas han generado toda una oleada de debates entre los especialistas, así como numerosas teorías sobre lo que pudo ocurrir en aquellos días. Michael Vickery, de 51 años, era un hombre con gran experiencia en turismo y actividades al aire libre, conocido por su determinación y su capacidad para afrontar incluso las rutas más difíciles. El 15 de junio de 2005, emprendió una excursión en solitario por el lado norte del embalse de Hetch Hetchy, eligiendo una ruta panorámica pero desafiante, que incluía visitas a las cataratas Ranchera, la montaña Tiltil y el lago Vernon, seguidas de un tramo conocido como Big Have. Su viaje debía terminar con el regreso al embalse, pero su último paso quedó registrado en el sendero Pacific Crest Trail, que conduce a la montaña Tiltal. Cuando Michael no regresó, su familia se puso inmediatamente en contacto con los servicios de búsqueda y rescate. En la masiva operación participaron docenas de especialistas, helicópteros, perros de servicio y un minucioso análisis de cada tramo del sendero. La única prueba encontrada fue el hallazgo de su mochila cerca de la montaña Tiltal. La mochila contenía un mapa topográfico, una botella de agua y una cámara fotográfica, dejados allí como por accidente. Lo que resulta especialmente sorprendente es que no se haya encontrado nada en los lugares donde los expertos pensaban que debía haber huellas de su presencia: pisadas, marcas de equipo o efectos personales. Esta desaparición ha suscitado muchas preguntas. ¿Podría ser que un excursionista experimentado, cuidadosamente preparado para la caminata, desapareciera en la propia naturaleza? ¿O hubo algo más detrás? Tal vez la intervención de campos de energía desconocidos, o incluso un secuestro cuidadosamente planeado. La familia de Michael sigue viviendo con la esperanza de encontrar respuestas, y la comunidad científica baraja hipótesis que van desde los desastres naturales y las anomalías naturales hasta la influencia de fuerzas sobrenaturales capaces de cambiar las leyes habituales de la física. La historia contada por un anónimo guarda del parque llamado Steven sigue siendo a día de hoy una de las más misteriosas y debatidas entre los empleados de Yosemite. En 2011, mientras realizaba un desvío nocturno por el valle de Yosemite, Steven conducía por Northside Drive sobre las 23:10 horas. En la oscuridad, observó una silueta inmóvil de pie en el arcén de la carretera que se asemejaba a una figura humana.
Al principio pensó que podría tratarse de un turista en apuros y se detuvo para ayudarle. Sin embargo, al observarla más de cerca, se dio cuenta de que la figura carecía de sus rasgos habituales. No se veían ropas ni detalles que distinguieran el rostro o incluso la forma del cuerpo. El avistamiento dio un giro verdaderamente surrealista. La figura empezó a levitar lentamente, como si desafiara las leyes de la gravedad, y tras volar unos 7,6 metros, desapareció al instante en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, Stephen se enteró de que varios turistas también se habían topado con un misterio similar. Un anciano dijo que él y su esposa habían estado oyendo pasos silenciosos y ominosos cerca de su caravana durante toda la noche, como si alguien se paseara tranquilamente, dejando una sensación de inquietud. La madre de 3 niños dijo haber visto a lo lejos unos ojos brillantes que desprendían una profunda sensación de maldad. Estos relatos se han sumado al misterio de lo sucedido, y los expertos en sucesos paranormales siguen tratando de encontrar una explicación lógica a lo ocurrido. El propio Stephen, a pesar de sus años de servicio y experiencia en patrullas nocturnas, no pudo recuperarse de lo que había visto durante mucho tiempo. Se mostraba reacio a compartir sus experiencias con sus colegas, temiendo que su relato pudiera confundirse con un producto de su imaginación o de su cansancio. Sin embargo, sus palabras han suscitado acaloradas discusiones entre el personal del parque. Algunos de ellos recuerdan casos similares de extrañas siluetas o figuras indistintas que parpadean en la oscuridad como si fueran fantasmas del pasado, mientras que otros creen que podría tratarse solo de un efecto óptico causado por las peculiaridades de la iluminación y la niebla del valle. Algunos expertos sugieren que estas visiones pueden estar relacionadas con anomalías energéticas en la zona de Yosemite. Existen leyendas según las cuales, en ciertas partes del parque, la frontera entre nuestro mundo y otras dimensiones se hace más fina, lo que permite vislumbrar algo imposible de captar con los ojos ordinarios. Según esta versión, la figura que vio Stephen podría ser una manifestación de alguna energía o incluso un espíritu que llamaba a algo desconocido. Otros expertos, sin embargo, se inclinan por una explicación más racional. Tal vez el avistamiento se debiera a un efecto de resplandor o a una ilusión óptica, en la que una fuente de luz débil, reflejada en las nubes o en las columnas de vapor de las aguas termales, crea una imagen engañosa. El frío de la noche, el juego de sombras y la escasa luz de la carretera también pueden haber contribuido a la imagen, que inicialmente se percibió como una persona y luego, debido a los cambios de iluminación, empezó a flotar en la oscuridad. A pesar de todas las suposiciones, el testimonio de Stephen sigue siendo extraordinario. Su historia plantea preguntas sobre lo que puede haber entre los mundos, cosas que la ciencia aún no es capaz de explicar del todo. Padres, turistas e incluso los empleados habituales del parque se preguntan si este testimonio es un indicio de algo sobrenatural, la presencia de entidades cuya naturaleza sigue siendo un misterio. Curiosamente, este tipo de historias no solo se encuentran en Yosemite. Muchos parques nacionales de todo el mundo albergan leyendas de siluetas fantasmales, luces extrañas y sonidos inexplicables que aparecen por la noche. Quizá la naturaleza tenga realmente energías secretas que a veces salen a la superficie y se dan a conocer a quienes están atentos a los más pequeños cambios del mundo que les rodea. Stephen, mientras continuaba sus rondas nocturnas, seguía sin poder olvidar lo que había visto. A veces se queda solo en el campamento, junto a las resplandecientes luces del campamento, preguntándose si su visión es una señal o una advertencia. Tal vez su historia sea solo una pequeña parte de un panorama más amplio que aún no somos capaces de comprender, donde los límites entre lo material y lo inmaterial son difusos y el tiempo y el espacio
obedecen a leyes diferentes. En conclusión, la historia contada por el cuidador anónimo Stephen sigue siendo un misterio viviente. Quizá algún día las nuevas tecnologías o una investigación más profunda sobre la naturaleza de Yosemite ayuden a arrojar luz sobre este fenómeno. Mientras tanto, nos queda la duda de qué se esconde en las profundidades de la noche, cuando el mundo parece tan familiar y de repente aparece otra cosa, recordándonos que la realidad es polifacética y no siempre está sujeta a nuestras ideas sobre las leyes de la naturaleza. Eso es todo, amigos. Como siempre, por favor, dale al like si te ha gustado y no dejes de escribir tu opinión en los comentarios bajo este vídeo. Nos vemos en nuevos episodios. Adiós.